la predicación recibe el milagro. Repite conmigo, recibe el milagro. Dios nos habló la semana pasada de una manera muy especial de que algo grande venía de parte del Señor para la iglesia, pero también de forma especial para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros estamos expectantes de lo que Dios quiere hacer. No sé si tú tienes expectación, si tú tienes deseo porque Dios haga algo más, pero estamos en un tiempo donde necesitamos recibir milagros de Dios. Los milagros de Dios no cambian las vidas. De hecho, Dios hizo muchísimos milagros y mucha gente le dio la espalda. En el Antiguo Testamento vemos a Israel como Dios hacía milagros continuamente, pero no cambió el corazón de los israelitas. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús, por ejemplo, haciendo milagros con aquellos leprosos y solamente uno regresó para agradecer ese milagro. Pero cuando hablamos hoy de milagros, queremos hablar de la transformación del corazón. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestras vidas y Él viene y Él transforma nuestros corazones, eso es un milagro. Porque por nosotros mismos no podemos hacer ningún tipo de cambio. Así que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo sé que en el día de hoy la gente promete mucho y luego mucho lirili, pero poco lerele, ¿verdad? ¿Cómo me ha salido ese refrán? Así me ha venido de repente. Mucho lirili, pero poco lerele, ¿no? Pero Dios no. Dios cuando habla, Dios ejecuta su palabra. ¿Por qué? Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso cuando venimos a la casa del Señor y hablamos de la palabra de Dios, Él no puede contradecirse, Él no es mentiroso. Y cuando Él nos da una palabra es porque Él lo va a hacer. ¿Recuerda la semana pasada la escalera que vio en un sueño Jacob? El cielo tocaba ¿el qué? La tierra. Y nosotros queremos que el cielo toque la tierra, toque nuestros corazones y seamos totalmente llenos. Y se avecinan lluvia de bendición. ¿Y sabes qué? Esta iglesia no va a dudarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente. Y quizás tú has venido con una situación complicada. Déjame decirte, Dios no miente. Lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo, lo va a hacer con su iglesia, porque Dios es un Dios de milagros. Y quiero meternos directamente en el texto clave que vamos a hablar hoy, porque está en Primera de Reyes 18, del 41 al 46. Ahí en la pantalla lo vais a ver. Y quiero leerlo. Y dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande ¿qué se oye? Una lluvia grande. Cuidado con las goteras, porque no queremos que se desperdicie nada. Queremos retenerlo todo. Una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nube y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Mirad, te pongo en contexto, Acab era un rey malo. Dice la Biblia que ha sido el rey más malo de toda la historia de Israel. Era un rey sanguinario, un rey conocido por impulsar al pueblo de Dios a dejar adorar al Dios de Israel para adorar a Baal, a un demonio, a una estatua. Acab levantó un templo a este Dios, a Dios Baal, para que los israelitas, el pueblo de Dios, dejara de adorar al Dios verdadero para adorar a un Dios pagano, a un demonio literalmente. Acab era un hombre conocido como un hombre que dirigió al pueblo de Dios a lo contrario de la voluntad de Dios.
Pero por ello hubo consecuencia. Como consecuencia hubo 3 años, en otros pasajes se nos dicen 3 años y medio de sequía. Usted sabe que cuando, no es como ahora, los tiempos antiguos, cuando había sequía, había hambre. Porque el pasto no florecía, los animales no comían, los animales morían, las plantas, las hortalizas no se multiplicaban, no se fructificaban, con lo cual hubo un gran hambre, dice en el contexto de este texto. Con lo cual, el pueblo de Dios está pasando las consecuencias de un gran desbaste moral, ético, espiritual. Con lo cual, Dios levanta a un hombre que se llama Elías, y entonces Dios lo manda precisamente para que haya una reversión sobre lo que está ocurriendo en ese momento. Y Elías va y dice, vamos a ver quién es el Dios verdadero, si el Dios del que vosotros estáis adorando o el Dios mío. Y allí en el Monte Carmelo reúne a todos esos profetas endemoniados, a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Asera, y allí hacen sus rituales, y allí ocurre que la gloria de Dios desciende sobre ese monte y realmente se evidencia, se manifiesta de que el Dios verdadero era el Dios de Elías. Con lo cual, Elías acaba literalmente con esos profetas, literalmente para que no metieran porquería dentro del pueblo de Dios. Y después ocurre de que el pueblo de Dios se aparta de la maldad y entonces pasa lo que el texto que acabamos de leer ocurre. Elías no era un papanatas, no era un vendehumos, no era en ningún momento un charlatán, era un hombre que tenía una historia con Dios. Era un hombre que Dios había levantado no para pasar el tiempo, sino para hacer que el pueblo de Dios pudiera retornar al corazón del Señor. Y yo creo que en esta España necesita mucho Elías. Necesita hombres y mujeres como tú y como yo, que podamos hablar del Dios verdadero, del Dios que cambia y transforma los corazones, del Dios que cambia y transforma la familia, del Dios que cambia y transforma nuestra depresión en gozo, del Dios que cambia todo nuestro ser. España necesita escuchar de ese Dios, no necesita dioses paganos, España no necesita dioses de mentira, España no necesita dioses de mentirijilla, España necesita al Dios tuyo y al Dios mío, al Dios de Elías. Nosotros hemos sido puestos en la tierra precisamente para eso, para que la gente pueda conocer al Señor. Pero Elías era un hombre de oración. Un hombre que oraba. Y hoy vamos a ver 5 puntos sobre la oración. 5 puntos que te van a despertar a anhelar el orar de una manera eficaz. En primer lugar, Elías oró con fe. Elías oró con fe. En ese versículo dice que Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Pero en aquel momento no ocurría nada. Sin embargo, en el corazón de Elías retumbaba una palabra que Dios había dicho. Esa palabra está en el versículo 1 de este mismo capítulo, que dijo, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esa palabra es la que retumba en tu corazón y en mi corazón. No es una palabra que te llegue no es una palabra disuasoria para despistarte, es una palabra en el cual tú estás convencida de que algo Dios va a hacer porque Dios ha hablado. Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. No importa si veo nubes, no importa si veo indicios, no importa si veo que está la cosa mal, no importa. Tengo una palabra presa para mí y ahora voy a orar con fe. No voy a orar lo contrario de la fe, que es incredulidad. Con lo cual, cuando tú y yo tengamos que orar, ¿cómo vamos a orar? Con fe. Tenemos que orar con fe. Así que la fe viene ¿por qué? Por escuchar la palabra de Dios. Entonces Elías escuchó la palabra de Dios. Escuchó que se avecinaba una gran lluvia. ¿Y él qué hizo? Orar con fe. De hecho, oró con fe al principio. Antes de llover, dijo, ahora, a partir de ahora, no va a llover nunca más. Estuvo 3 años sin llover. Porque oró con fe. Pero cuando vemos a Elías, vemos a un hombre
que en medio de la incredulidad de la nación, vemos un hombre que se despierta con fe. Yo no sé si tú tienes problemas o no. ¿Cuántos de aquí tienen problemas? Si no tienes problemas, yo te regalo un libro de matemáticas, ¿vale? Para que empieces a solucionar. Pero si tú tienes problemas, si tú tienes historia en tu propia vida, tienes que aprender a orar con fe. A veces oramos por orar. Oramos simplemente por pasar el tiempo. Hay veces que decimos, bueno, vamos a tener una reunión de oración y venimos aquí y nos quedamos así, calladitos, y si oramos, bueno, es que tengo que hacerlo. No, ora con fe, porque Dios quiere hacer ese milagro. El secreto de un hombre o una mujer de fe está en cómo escucha a Dios. ¿Cómo escucha a Dios? Tú tienes que aprender a escuchar a Dios. Porque incluso dentro de la iglesia puede haber gente que te quite la fe. Antonio, ¿qué estás diciendo? ¿Dentro de la iglesia? Sí. Dentro de la iglesia hay gente que viene simplemente porque, bueno, se siente un poco como la obligación, se siente como con el deseo de que sí, de que no, que está media tinta. Y a veces las conversaciones que se tornan va en contra. Uf, qué mal está el trabajo. Vaya, está malísimo el trabajo. Y en vez de hablar de que Dios va a proveer trabajo para nosotros, empezamos a creer lo que el hermano está diciendo, de que esto va peor. Y Dios es un Dios bueno. ¿Qué significa? ¿Que no vamos a pasar necesidad? No, pero que Dios cuida de nosotros, que si cuida de sus aves, de sus plantas, de su creación, también cuida de nosotros, como dice la palabra del Señor. Tenemos que orar con fe. Cuando no hay fe, entonces, hermanos, la lengua tartamudea. Las convicciones dejan de ser convicciones. Las seguridades se convierten en inseguridades. La palabra de Dios ya se vuelve en, bueno, pero esto era para aquel tiempo. Entonces empezamos a hablar algo que suena muy bien, pero que lo que esconde es una gran incredulidad. ¿Y sabes qué? Que dice la palabra de Dios que quien se acerca a Dios tiene que acercarse creyendo que Él existe, que Él está. Entonces Dios está con nosotros. Tienes que orar lo que Dios te ha hablado, tienes que hablar lo que Dios te ha prometido. Tienes que exponer lo que Dios te ha mostrado. Eso es fe. Es todo lo contrario a lo que el cuerpo pide. Pero el espíritu se levanta para hablar acerca de la fe. ¿Cómo estás orando? ¿A quién estás creyéndole? ¿A quién le estás sirviendo? Dice la palabra de Dios que nosotros solamente podemos servir ¿a quién? A dos señores. Solamente a dos. Dice la palabra, porque aborrecerá a uno o amará al otro. Entonces, si no estamos sirviendo, si no estamos creyendo, si no estamos siguiendo al Dios verdadero, ¿a quién estamos sirviendo y a quién le estamos creyendo? Si no estás creyéndole a Dios, entonces ¿a quién estamos creyendo? Solo las personas que oran con fe, queridos hermanos, verán cosas milagrosas que ocurran en sus vidas, en su familia, en sus trabajos, en su salud. Una lluvia grande se oye, dijo Elías. La gente no podía ver nada, la gente no podía escuchar nada. Sin embargo, Elías dice, una lluvia grande se oye. Yo no sé si tú puedes atesorar esa palabra para ti. Una lluvia grande se oye en mi corazón de que algo Dios quiere hacer con la iglesia, de que algo quiere hacer Dios con mi esposa, con mi hijo, con mi vida. Algo Dios quiere hacer en la economía, algo Dios quiere hacer en mi vida espiritual, algo Dios quiere hacer en nosotros. Una gran lluvia se escucha en lo más profundo de nuestro corazón. En segundo lugar, Elías oró con humildad. Dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Se postró primero en tierra, luego puso su rostro entre las rodillas. ¿Lo ves? ¿Ves a Elías? ¿Ves a Elías lo que está haciendo? Está haciendo lo que tiene que hacer. Está exponiendo, está hablando. Este milagro no viene porque yo soy un profeta o porque yo soy un pastor o porque yo soy un hijo de Dios. Este milagro viene porque tú eres Dios. Porque tú eres fiel. Porque tú eres real. Porque tú eres verdadero. Porque tú no mientes, Señor.
Y entonces lo que Elías hace es que ora con humildad. Lo que está haciendo Elías es decir, no se trata de mí, se trata de tu amor por mi vida. Se trata de que te apasiona verme. Se trata de que estás enamorado literalmente de tu pueblo, de tu nación, de Israel. Quiere que las cosas cambien. Se trata de ti, Señor. Es todo lo contrario a lo que vemos hoy. Hay gente que quiere conseguir milagros a través de sus recursos, ¿no? Y está bien que tengamos recursos, ya sean muchos, ya sean pocos. No tenemos que desechar lo que Dios nos ha dado. Pero cuando confiamos más en nuestros recursos que en el Dios que te da el recurso, estás manifestando una actitud de altivez. Yo lo puedo. Sin embargo, Elías se postró sobre el suelo, puso su cabeza sobre su rodilla y oró humildemente. Señor, esto se trata de ti. Esto se trata de tu mano, que es buena. De que cuando tú abres tu mano, tú nos llenas de bendición. Y Dios no tiene problema en bendecirte, ¿eh? Dios no tiene problema en bendecirte. Dios no tiene problema en llenar tus manos siempre que tus manos estén abiertas. Dios no tiene problema en darte más y mucho más. De hecho, ya nos ha dado más de lo que merecíamos. Merecíamos estar muertos por nuestros pecados, por nuestra rebelión contra Dios. Sin embargo, cuando el pecho reposa el suelo, cuando tu corazón se obliga a arrodillarse delante de aquel que no comparte su gloria con nadie, cuando eso ocurre, entonces se avecina lluvia de bendición. Lluvia de bendición. Dice la palabra del Señor que el corazón altivo a Él lo rechaza, literalmente. Pero que al corazón humilde Él lo levanta. Dios quiere levantarte. Pero tenemos que aprender a ser humildes en la vida. A orar con humildad. A no tener mayor concepto de nosotros mismos que debemos tener. Todos somos iguales delante del Señor y todos merecen las mismas oportunidades. Aquel que te dañó, perdonar es una actitud de humildad. Aquel que te faltó, extender tu mano hacia Él para ayudar es una actitud de amistad con Dios. Es tiempo donde la iglesia se tiene que manifestar como una iglesia que es humilde. La humildad, ¿qué significa? No tener dinero, no. No, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es rico. En esta semana se sacó la lista Forbes a las 100 personas más millonarias de España y se le olvidó poner el número 1 a Dios. Porque de Él la tierra y su plenitud. O sea, él no tiene problema con la economía. Él no está en crisis, Él no vive en recesión, Él no tiene ningún problema con todo eso. Pero la humildad se trata no de ver si tengo mucho o tengo poco. La humildad se trata de ver a Cristo. De poner nuestra mirada en Cristo, porque en el momento que dices tengo poco, ¿a quién estás mirando? A ti mismo. Si dices tengo mucho, ¿a quién estás mirando? A ti mismo. Entonces la humildad se trata de que tengas mucho, tengas poco, tú puedas mirar a Jesús, que es el autor de la fe, el consumador de nuestra fe, el autor de la fe y el consumador de nuestra fe. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que Elías oró con perseverancia. Dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada. ¿Y qué le respondió Elías? Pues vete 7 veces. No sé si me estoy explicando, pero hay veces que abandonamos las oraciones muy rápidas. Y tenemos que aprender a ser perseverantes, a ser personas que realmente estemos tan convencidos de la palabra de Dios que la primera noticia mala no nos rindamos. ¿Tú sabes lo que ocurre cuando Dios quiere bendecirte? Que van a llegar noticias malas. Te lo voy a repetir para que te quede claro. Cuando Dios quiere bendecirte, se va a poner todo en tu contra. Te lo voy a repetir otra vez, una vez más, para que nunca me digas que, Antonio, tú de esto no me avisaste. Cuando Dios quiere bendecirte, se va a poner todo al revés. Vas a sentir persecución. Vas a sentir como la carne tira más que el espíritu. Vas a sentir enfermedad en tu cuerpo. Vas a sentir en todo momento como pareciera que estás solo luchando contra la vida. Sin embargo, en ese momento, Elías le dice, sube 7 veces. Es decir, no me rindo a la palabra de Dios. Es decir, te creo a ti, Señor. Entonces Elías podía haber dicho, bueno, sube 2, vamos a ver lo que está pasando. Lo mismo ha sido una indigestión que comía ya el Burger King y a lo mejor sentí algo que no era de parte de Dios. No. Elías dijo, sube de nuevo. Sube, porque hasta que no ocurra, no me muevo de aquí.
¿Quién lo dijo? Jacob. Hasta que tú no me bendigas, yo de aquí no me muevo. Entonces cuando oramos, oramos con perseverancia. Yo recuerdo en una ocasión que Oasis se levantó con mucha opresión. Gente no quería que una iglesia nueva se levantara en esta ciudad. Y no cualquier tipo de gente, gente influyente. Y me llegó una persona de esas influyentes de esta ciudad y me dijo literalmente, esa iglesia jamás va a prosperar. Todavía no era ni iglesia, estaba en nuestro corazón simplemente. Estábamos en el antiguo local, ¿os acordáis? Y era una radio arriba simplemente. Y abajo estábamos empezando a hacer el coffee house ahí como podíamos. Y ya nuestro corazón había dicho levantar una nueva iglesia para la ciudad de Córdoba. Y un líder influyente que se llama... No. Y un líder influyente, mira que somos chismosos, empieza por la letrita. Me dijo, esa iglesia jamás prosperará ni se levantará. Aún no había nada y ya estaban maldiciendo. ¿Y sabes lo que hizo esta sierva y yo? Nos fuimos a una tienda de aquí y compramos las 40 primeras sillas. Las 40 primeras sillas fue directamente porque, de estas, esas negras. No, y 40 porque no entraban más, porque ella decía su silla no entraba, estábamos yo íbamos en los coches así, apretados por así decirlo, ¿no? Y compramos las 40 primeras sillas, ¿por qué? Porque había una palabra que retumbaba en nuestro corazón, así que cuando las cosas vayan mal, están bien, ¿me entiendes? Cuando las cosas vayan como que todo se torna al revés, es que Dios quiere hacer algo. Por eso subimos arriba y hasta que no ocurra, no paramos. Y hoy estamos en un lugar mucho más grande, con más amplitud. ¿Por qué? Porque no nos cansamos de escuchar esa palabra que retumba el corazón de la iglesia. Que retumba el corazón de la iglesia. La bendición llega, pero siempre va a haber entre medias mala noticia, enfermedad, desánimo, conflictos en la familia, crisis económicas, problemas, gente que te quiere avasallar. Y en medio de todo eso tienes que mirar a Dios, ser perseverante, no frenar, porque si no la bendición la pierdes. Y no merece la pena perder la bendición simplemente por hacer caso a lo que el enemigo quiere hacer en medio nuestra. Elías, en cuarto lugar, oró concretamente. Elías, cuando se enteró que el pueblo blasfemaba contra Dios, prostituyéndose con otros dioses literalmente, oró para que no lloviera. Oró literalmente para que no lloviera al principio. Y la lluvia, ¿qué hizo? Cesó, paró. Como consecuencia llegó a lo que llegó, las consecuencias. Elías solamente tenía una flecha, hermano. Y yo quiero que tú te levantes todos los días con una flecha que sepas hacia qué tienes que orar. ¿Hacia qué tienes que orar? A veces que empezamos a orar y oramos por todo y después todo se queda ahí en el olvido, ¿no? Hay cosas que hay que coger la única flecha y ¡bum!, al centro, literalmente, ¿no? Como decía el salmista, de mañana presentaré mi petición delante de ti y esperaré aguardando la respuesta confiadamente. El salmista David sabía cómo orar. El profeta Elías sabía literalmente cómo orar. La reina Esther, ¿qué pidió? Liberación para su pueblo. Daniel, ¿qué pidió? Reconstruir la muralla de Jerusalén. El ciego, Bartimeo, ¿qué pidió? Recibir su vista. ¿Qué quieres que te haga? Pues mira, si te parece bien, que reciba la vista, ¿no? Tenemos que orar intencionalmente por aquellas cosas que necesitamos orar. Necesito orar, Señor, porque estoy enganchado a la pornografía. Quiero ser libre. Necesito orar, Dios mío, porque mi esposo está pasando por un momento de crisis espiritual. Levanta su corazón. Señor, necesito orar por una esposa. No me quiero quedar soltero toda mi vida. Yo no dije nada. La iglesia se rió. Necesito orar paciencia, porque si no me cargo a mi esposo, literalmente. Señor, dame paciencia, Dios mío, por favor. Necesito orar por cosas muy puntuales. O sea, necesitamos orar por la necesidad. Necesito quitarme del tabaco, quitarme de la droga. Necesito quitarme de la lujuria, Señor. Necesito que tú me enseñes a orar. O sea, cuestión de flecha, no sacar un armamento, porque a veces no he visto que cuando vamos al campo y vamos para andar
Llevamos como 7 mochilas. Pero Dios mío, si solamente me voy a comer un bocadillo, ¿por qué llevo tanto en lo alto, no? Pues eso se trata de ser más efectivo. En ese tiempo tenemos que orar. Por ejemplo, aviva nuestro corazón. Haz que el cielo toque mi vida. Quiero amarte más, enséñame a amarte más. Señor, úsame, Dios mío. Yo recuerdo cuando la iglesia tomó la decisión hace poco tiempo de moverse aquí. Humanamente no necesitábamos un lugar más grande, pero empezamos a orar. ¿Cuántos se acuerdan de aquello? 1 año y 1 mes orando. Señor, danos un lugar más grande. Danos un lugar mucho más grande. Un lugar, además Susi me decía, no, un lugar más grande que tenga zonas exteriores, afuera también. Vale, vamos a añadir zonas exteriores. Fuimos muy cautelados a la hora de orar. Y hoy en día estamos en las mejores ubicaciones de la ciudad. En primera línea de carretera, en una de las entradas de la ciudad de Córdoba, en el polígono con mayor movimiento empresarial, donde la gente ya nos ve, ya los carteros vienen por aquí, saben de dónde está Oasis. Ya la gente empieza a ver los letreros, ya la gente empieza a ver algo. ¿Por qué? Porque oramos con exactitud. Señor, necesitamos un lugar más amplio. Claro, Dios se pasó con lo que estábamos pidiendo, ¿verdad? Porque nosotros queríamos un lugar 2, 3 veces más grande y Dios nos dio un lugar 10 veces más grande. Aquel lugar era de 200 y esto 2000. Entonces nos dio 10 veces más grande, ¿no? Pero qué bueno, que Dios incluso nos da más de aquello que lo que nosotros podemos pensar, imaginar. Y por último, quiero terminar, y María del Mar, si me puedas ayudar con el piano, te lo agradezco. Elías oró con éxito. Y os voy a explicar este concepto de orar con éxito. Elías dijo, bueno, el criado, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Mírate tu palma. Mira tu palma. Imagínate una nubecita así de pequeña. Así. Así. Por muy grande que la tenga, una nube de la palma de tu mano es irrisoria. Yo veo una nubecita así, lo que no veo es lluvia. ¿Verdad? Nosotros vemos lluvia cuando ya está todo el cielo cerrado, oscuro. Pero Elías cuando vio aquello, escuchó aquello, yo veo una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre. Elías empezó a ver lo que Dios quería hacer. Entonces rápido se levantó. Montaba a caballo, decirle al rey que monte a caballo, que le va a pillar la lluvia y lo va a retrasar en su camino a palacio. Y en ese momento Elías pudo ver que las cosas de Dios se cumplen sí o sí. Así que de algo pequeño, Dios hizo algo grande. No hay nada grande que no haya sido antes pequeño. Te lo vuelvo a repetir. No hay nada grande en esta vida que no haya iniciado antes siendo pequeño. Pequeños grupos de oración crearon grandes avivamientos en muchos países. Un pequeño grupo de discípulos promulgaron el evangelio a casi todo el mundo, a tal razón que hoy estamos aquí sentados a causa de ellos, de que empezaron a predicar el evangelio. ¿Cuánto? Un puñado. Comparado con los que somos, un puñadito. O sea, no hay nada grande que no inicie siendo pequeño. Por eso no podemos menospreciar lo pequeño, porque de lo pequeño Dios hace cosas grandes. Y a veces uno se ve tan pequeñito, ¿verdad? Dios mío, ¿cómo vas a hacerlo? No se trata de tu pequeñez, se trata de su grandeza. Y Dios es grande en nuestra vida. Y Dios puede hacer que las cosas ocurran, porque no hay cosa que para Él sea imposible. Entonces ahora vemos no solamente una pequeña nube, sino que vemos manantiales de aguas corriendo en medio de la tierra. Vemos un cambio de escenario. Lo que antes era crisis, sequía, lo que antes era maldición, ahora se revierte. Ahora es bendición. Ahora la bendición de Dios está cayendo sobre la tierra. Ahora Dios quiere hacer algo nuevo con su pueblo. Y el pueblo recibe ese regalo, ese milagro de parte de Dios. Así que yo te quiero preguntar, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué posees en tu mano? ¿Qué posees? ¿Te acuerdas de aquella viuda de Sarepta que le dijo al profeta, mira, solamente tengo un poquito de aceite y un
harina, estaba pensando en hacer unas tortitas y morir con mi hijo, porque no tenían para más. Y dice la Biblia que no escaseó ni la harina ni el aceite. Es decir, cosas pequeñas se convierten en cosas grandes en la mano de Dios. Cosas pequeñitas, cuando tenemos fe y oramos como tenemos que orar, las cosas suceden. Pero tenemos que orar. Orar con fe, orar con humildad, orar con perseverancia, orar concretamente y orar con éxito. ¿Qué milagro necesitas que ocurra en tu vida, en tu casa? ¿Qué necesitas ver? Si le crees a Dios, decláralo, porque algo grande viene para tu vida. Yo no sé si tú te has quedado con la palabra de hoy, pero algo grande se escucha para tu vida. Algo Dios está a punto de hacer sobre tu corazón. Algo Dios está a punto de hacer sobre tu familia. Aunque todo está al revés, tú te vas a levantar 7 veces, porque tú eres de esos como Elías, que no se va a rendir. Vas a llamar, vas a ser como la viuda injusta, golpeando la puerta. Va a ser como la viuda que inoportunó al juez injusto, que golpeó la puerta, hasta que el milagro le llegó a su casa. Nosotros no somos de los que vamos por atrás, sino de los que miramos hacia adelante. Cuando se vean que las cosas van al revés, levántate y ponte a orar fervientemente, porque algo Dios está por hacer. Cuando veas que las cosas se retuercen, ponte de rodillas y ora humildemente, porque Dios va a hacer algo nuevo. Algo grande se oye para la iglesia del Señor y está por llegar. Aquellos que entiendan cómo orar, aquellos que entiendan que en su corazón ha sido tomada esta palabra y que no la va a soltar, va a levantar asta y bandera y va a hacer que su casa sea próspera y bendecida. Va a hacer que su ministerio sea próspero y bendecido. Va a hacer que su vida en su totalidad sea bendecido por Dios, porque tenemos al Dios de la bendición. ¿Qué tal si te pones de pie y vamos a orar un simple momento para terminar? Y vamos a pedir la bendición de Dios en este momento, creyendo de que algo grande viene. ¿Cuántos creen que viene algo grande para su vida? Amén. ¿Cuántos creen que viene algo grande para su vida? Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. No es la palabra de un pastor, es la palabra de Dios que ha sido predicada. Y si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra ha sido lanzada, pero has de ser tú, Espíritu Santo, el que traiga el convencimiento de que algo grande viene. Señor, escuchamos el sonido de esa lluvia que está por caer y no nos rendimos por las amenazas externas que vengan a nosotros. Nos levantamos en fe y vemos, Señor, lo que otros no pueden ver, porque esa palabra ha sido puesta en nuestro corazón y retumba en este momento, Señor, como nunca antes ha retumbado. Dios mío, levanta nuestras cabezas hasta que podamos llegar a ver esa pequeña nube en la mano de un hombre, que algo grande va a ocurrir, Dios mío, que algo grande va a acontecer, Padre amado. Y mientras tanto oramos, Señor, con perseverancia, oramos con humildad, Dios mío, oramos con fe, oramos concretamente, Señor, y oramos creyendo de que tú nos das éxito, Dios mío, porque al humilde tú lo levantas. Padre, en esta mañana queremos recordarte de que nuestros corazones son solamente para ti, Dios mío. Haz tú el milagro, Señor, a que recibamos ese milagro. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que cuando se levante nuestro enemigo contra nosotros, nos levantemos nosotros en fe y podamos proclamar, Dios mío, de que tú eres el Dios de nosotros y que no va a haber ningún arma forjada contra nosotros que prospere. Ningún arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia del Señor Jesucristo, dice el Señor. Dios, proteja a su iglesia en este momento. Proteja a tu iglesia en este momento, Señor. Y venimos orando con convicción, Dios mío, que los enfermos son sanados, que los deprimidos, Señor, Dios mío, en esta hora reciban gozo allí donde estén, Señor. Que aquellos que estén atribulados, Dios mío, en este momento tú los levantas, Señor. Padre amado, todos aquellos que estén pasando por una necesidad económica, Dios mío, derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor, en sus corazones, en sus vidas, que no les falte de nada, Dios mío, Padre. Aquellos que estén batallando con inseguridades, con pecados, con cadenas que los están atando, Señor, Dios mío, deshace, Dios mío, toda artimaña del enemigo, toda obra del mal, Señor.
rómpela en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, oramos con autoridad, con esa autoridad que tú nos has dado, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Él se levantó sobre la muerte no pudo contra él, Dios mío. Y aquí que tú nos dijiste, autoridad yo os he dado. Y oramos con autoridad, sabiendo de que tú estás con nosotros y de que solamente tú tienes el control de nuestra vida. Solo tú pones el punto y aparte o el punto y final. Tú eres, Dios mío, el capitán de nuestra historia. Tú eres, Señor, nuestro mayor amigo, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Salvador. Y a ti te damos toda la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a aquel que se lo merece? A Jesús de Nazaret. ¡Aleluya!